Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 6. Estamos desarrollando el capítulo o uno de los capítulos centrales en el libro de Apocalipsis que tiene que ver con las bodas o la cena de las bodas del Cordero, ¿cierto? Un capítulo que ha sido muy llamativo para la iglesia, que ha generado una gran expectativa al pueblo cristiano y que es una gran esperanza que tenemos nosotros. Ser invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y el capítulo 19 es el único capítulo en el libro de Apocalipsis que narra ese evento, que es un evento glorioso, un evento multitudinario, donde todos los creyentes de todos los tiempos compareceremos, con una invitación previa que Dios nos ha hecho y con un derecho a entrar que nos da el Cordero vencedor. Estamos en Apocalipsis y en la parte del capítulo 19 estamos previos a la cena de las bodas del Cordero, introduciendo el cántico celestial. El capítulo 19 dice: después de esto oí una gran voz en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis, así pequeños como grandes. Y el versículo de hoy: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Ese es el texto de esta mañana, y tomando los textos anteriores nos damos cuenta que el capítulo 19 introduce una temática novedosa para nosotros en el libro de Apocalipsis. ¿Novedosa en qué sentido? Estamos en el preámbulo de la cena de las bodas del Cordero. En ese preámbulo inicial vemos al pueblo de Dios o a la iglesia entonando y participando con unos estribillos o con unos eslogans que nunca antes los habíamos visto en el libro de Apocalipsis, especialmente en el Nuevo Testamento. Y ese estribillo o esa frase común reiterativa que hace parte de la liturgia hebrea es aleluya. Aleluya solo aparece en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis. Y en el Antiguo Testamento aparece en muchos lugares, especialmente en los Salmos y en algunos libros históricos. Aleluya fue la voz de la multitud en el capítulo 19, versículo 1. Amén, aleluya fue la voz también de la multitud de los 24 ancianos y los 4 seres vivientes en el versículo 4 del capítulo 19. Aleluya es el cántico nuevamente de los creyentes, especialmente representados por una gran multitud en el versículo 6 del capítulo 19. Entonces, querida iglesia, el capítulo que nos ocupa hoy es el capítulo central del libro de Apocalipsis, en el sentido de que entona alabanzas multitudinarias y gloriosas al Cordero vencedor. Y las entona retomando frases comunes del Antiguo Testamento, frases que eran comunes a la liturgia hebrea, frases que eran comunes al oficio sacerdotal en el Antiguo Testamento y frase que era común para los profetas del Antiguo Testamento. Si yo les pregunto cuál era la frase más común en el culto hebreo, en el templo, en la sinagoga, en el tabernáculo, entre los profetas y los sacerdotes, ¿ustedes qué me responden? La frase más común es aleluya. Era la frase más común. Nosotros hoy en día se usa de manera indiscriminada esa expresión y se usa de manera a veces irreverente en los púlpitos o en las iglesias. Se usa de manera no inteligente, porque muchos expresan aleluyas como vivas o como hurras, pero no es la manera como se usaba en el pueblo hebreo. Se usaba como un acto de convocatoria para adorar públicamente a Dios, era un llamado público para rendir culto y adoración, y era también una manera reverente de adorar, de tal manera que aleluya era una de las expresiones más comunes en el profetismo hebreo y también en el culto público hebreo.
El versículo de hoy dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía. ¿Qué decía? Aleluya. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. En el capítulo 19 es la cuarta vez que se menciona esta expresión, aleluya. Y para nosotros sabemos que sería como una especie de reiteración o redundancia. Casi como que diríamos, ¿por qué? Sobra, solo con una vez es suficiente. Versículo 1, versículo 3, versículo 4 y versículo 6, repitiendo la misma expresión. Ustedes saben que esa es una figura literaria hebrea que se llama la reiteración, ¿sí? O el sobreénfasis. Y ese sobreénfasis lo que quiere decir es que es el centro de lo que se está diciendo. Si una figura se repite en un escrito, ¿qué es lo que nos indica? Que tiene gran importancia, que tiene gran incidencia y que ese es el centro o el hilo conductor o la temática central de lo que se está narrando. Entonces, ¿cuál es la temática central del capítulo 19 hasta lo que vamos estudiado? Aleluya, es decir, alaben al Señor, o alabad a Jehová, o alabemos juntos al Señor. Ahora, el capítulo 19 nos plantea las razones y los motivos por los cuales debemos alabar a nuestro Dios. No es simplemente alábenlo, ¿sí? No es una convocatoria pública a alabar a Dios de manera desordenada o de manera no inteligente o no conocida. El escrito, el capítulo que es inspirado por el Espíritu Santo nos da las razones. ¿Por qué debemos alabarlo? Versículo 1, porque Él es nuestro Salvador. Porque la salvación es de nuestro Dios. Versículo 2 y 3, porque la justicia le pertenece a Dios, ¿cierto? Versículo 4, porque Él es el Dios del pacto. Versículo 4 y 5, Él es el Dios del pacto, Él es el Dios que ha salvado a su pueblo. Y el versículo 5, le alabamos porque Él es el Rey del universo. 4 poderosos motivos por los cuales se repite 4 veces la palabra aleluya. ¿Me hago entender? No es simplemente aleluya, aleluya, ¿sí? Es dándonos motivos poderosos, dándonos motivos claros, motivos legítimos por los cuales la creación y la iglesia y la multitud entera de la humanidad debe rendir culto al único y verdadero Dios. Yo les pregunto, ¿es importante que rindamos alabanza a Dios porque Él es nuestro Salvador? Claro que sí. ¿Es importante que rindamos alabanza a Dios porque Él es juez y justo? Por supuesto que sí. Es una de las verdades recurrentes en la Escritura. ¿Es importante que rindamos culto a Dios porque Él es el Señor de la iglesia y del pueblo redimido? Claro que sí, es la razón de nuestra existencia. Y en este texto es importante que rindamos culto a Dios porque Él es el poderoso y soberano Rey. Claro que sí. Por eso se repite una y otra vez, no de manera desmedida, sino dándonos en cada oportunidad nuevos motivos o nuevas razones o nuevos argumentos para que nosotros no dejemos de alabar. En el versículo anterior que expuso nuestro presbítero, dice amén, aleluya, y une de manera magistral 2 frases que no es común verlas juntas en la Escritura, ¿sí? Porque aleluya era una expresión de convocatoria pública, y amén era una expresión generalmente litúrgica, también hebrea, pero final para dar aprobación, para dar asentimiento, para expresar satisfacción. Pero en el versículo 4 y 5 de Apocalipsis, previo a este texto de hoy, esas 2 expresiones se unen. Y eso es majestuoso, eso es magistral en la literatura bíblica, porque nunca antes en toda la Escritura habíamos visto esas 2 frases juntas. Siempre estaban por separado. O estaba aleluya o estaba amén. Pero aquí en el versículo 4 de Apocalipsis las vamos a ver juntas. Es decir, que el centro de este capítulo estaría allí en esa expresión donde el pueblo asiente voluntariamente, donde el pueblo asiente inteligentemente a la convocatoria de Dios, que es alabarle por lo que Él es y por lo que Él hace. El texto de esta mañana nos va a enfocar en el reinado o en la realeza de nuestro Dios. Nuestro Dios reina. La mayoría de los creyentes nos encanta saber que Dios es nuestro Salvador. ¿Amén? Nos encanta saber que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y casi todo el culto nuestro se dirige al sacrificio de Jesucristo, a su entrega vicaria,
a su muerte, a su resurrección, a Cristo en la cruz, y es como parte del centro del culto. Y casi que esa centralidad de la obra de Cristo en el Calvario nos desvía un poco de un dato importante que hace parte integral de nuestra adoración, y es la realeza. La mayoría de nosotros no somos conscientes que Cristo es Rey. De hecho, muchos cristianos no les interesa saber si Jesucristo es Rey o no les importa. De hecho, muchos que se llaman cristianos piensan que Jesucristo algún día reinará. ¿Sí? Posiblemente. Es probable que Él algún día llegue a ocupar el trono. Por ahora no, por ahora es solo nuestro Salvador. Ese es un error grave en la teología y en la aplicación de la fe y de la pastoral nuestra, porque la Biblia desde el comienzo de la Escritura dice que Jesucristo es Rey. De hecho, antes de consumarse la redención de Cristo en el Calvario, Él es Rey eternamente y para siempre. Uno de los títulos que ostenta Jesucristo y que se repite en Apocalipsis es Rey de Reyes. No existe ese sobreénfasis para la redención, no dice que Él es Redentor de redentores. No existe eso en la Biblia. No dice que Él es Salvador de salvadores, ¿sí? Pero sí sobreenfatiza la realeza de Jesucristo. ¿Sí me hago entender? Es importante que Él sea nuestro Salvador. Es importante que Él perdone nuestros pecados. Es importante que Él nos haga justicia. Pero también es supremamente importante que le reconozcamos y le adoremos como Rey de Reyes y como Señor de señores. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Y voy a poner un ejemplo para ver si lo comprendemos. La mayoría de nuestros hijos nos reconoce a nosotros como padres, o como papi, o como papito, pero no nos reconocen como autoridad. ¿Sí es así o no? La mayoría de nuestros hijos nos aceptan y nos respetan como padres, porque saben que les damos el sustento, que les pagamos su salud, que les damos todo lo necesario, entonces nos tratan tiernamente como padres y eso nos agrada mucho, eso es bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la mayoría de esos mismos hijos no nos honran y nos respetan como autoridad. Les damos una orden y ¿qué dicen nuestros hijos? Bueno, cuando dicen. No nos honran, no nos respetan, no se doblegan a la autoridad de los padres. Y eso es lo que yo quiero decir. La mayoría de nosotros honramos a Dios o a Jesús como Salvador nuestro por el beneficio recibido, pero no lo respetamos como autoridad. No lo adoramos como autoridad, no nos rendimos ante Él como autoridad. No nos sujetamos a sus principios y a sus demandas, porque para nosotros Él simplemente es un Salvador, pero no es nuestra autoridad suprema y absoluta. Por eso la mayoría de nosotros ante las órdenes del Evangelio las vemos como sugerencias, o las vemos como opciones, o las vemos como consejos, o las vemos como ideas, pero no las vemos como órdenes categóricas que vienen de parte de un rey y que se tienen que cumplir. Y si no las cumplimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los súbditos en una realeza? En una monarquía, ¿qué pasa con los súbditos si no obedecen a la orden del rey? ¿Sí? O del monarca o de la autoridad suprema legítimamente establecida. ¿Qué sucede? ¿Será que podemos altercar con el rey? ¿Será que se nos permitiría dialogar o expresar nuestro desacuerdo o nuestros reclamos para un rey? ¿Ustedes creen que sí? ¿Qué pasaría si yo le expreso mi reclamo, mi desacuerdo o me insubordino ante el rey? Pues se aplica toda la ley, ¿cierto? Porque hay una realeza, hay una autoridad legítimamente establecida. Yo quiero que nosotros nos centremos en esta mañana para que veamos la realeza de Cristo no como un tema romántico, sino para que lo veamos como una esencia de su carácter y de su obra, de tal manera que lo que Él dice es así y amén. ¿Y qué tiene que hacer el creyente o la iglesia? Obedecer, sin cuestionar, sin preguntar, sin reclamar, sin pedir explicaciones. Y a nosotros eso nos suena un poco descabellado, ¿cierto? ¿Cómo así que no puedo pedir explicaciones? ¿Cómo así que Dios me da órdenes y no puedo interlocutar con Él y pedirle que me explique o que me dé razones? ¿Cómo así que Él no acepta mi punto de vista? Bueno, la Biblia lo dice, porque Él es el alfarero y yo soy el barro, porque Él es Dios y yo soy criatura, porque Él es rey y yo soy súbdito o esclavo. Y una palabra que se usa aquí, la llevamos 3 veces usada en el capítulo, es la palabra siervos. Y siervos en la Biblia, en ese contexto, significa esclavo. ¿Sí?
No es el que sirve voluntariamente como que se dedica a un servicio porque él lo elige, sino es aquel que es llamado y convocado para ser esclavo de alguien. En este caso, ¿somos siervos de quién? De Jesucristo. En tal sentido, si somos siervos, entiéndase esclavos, ¿qué se nos permite decir frente a nuestro Señor y nuestro Rey? No se nos permite cuestionar, no se nos permite protestar, no se nos permite levantar la voz para reclamar ante Dios, porque todo lo que Él hace es bien, es sabio, es perfecto, y todo lo que Él hace lo hace con conocimiento. Dice la Biblia, ¿podrá el barro discutir con el alfarero? ¿Se le permite al hijo discutir con su autoridad, con la autoridad que Dios le dio? ¿Se le permite levantar la voz para cuestionar? Por supuesto, en la sociedad en la que estamos con tantas ideologías, pues obviamente eso se promueve, ¿cierto? Que hay que pedir explicaciones, que hay que presentar quejas, que hay que reclamar, y todo eso nos lleva a niveles de anarquía, de rebeldía terrible. Pero la Biblia lo que nos dice es, Dios es rey, y sus siervos ¿qué hacen? Le alaban. Sus siervos le alaban. Es interesante, y permítame retroceder un poquito en el versículo 4, porque en el versículo 4 debiera ser aleluya, amén. Es decir, alaben al Señor y el pueblo que dice, amén. Pero no es así como se presenta la frase. La frase se presenta, que así sea, alaben al Señor. ¿Sí me hago entender? Cuando sus hijos, antes de que ustedes les den la orden, dicen, bueno, papá o mamá, yo voy a hacer lo que usted me ordene. No sé qué me va a ordenar, pero yo lo voy a hacer. ¿Eso ha sucedido en alguna casa? Antes de que el papá o mamá dé la orden, mire papi o mami, no sé qué me vas a pedir hoy que yo haga, pero yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer inmediatamente como usted me lo ordene. Si eso sucede, por favor, cuéntenos, porque eso es digno de elogiar. Lo normal es, damos las órdenes 4, 5, 6 veces y no se han cumplido. Y cuando preguntamos por qué, hay reclamos, ¿sí? Y se emancipan nuestros hijos pidiendo explicaciones. La Biblia dice que ante la orden de Dios todos debemos rendirnos y no rendirnos sumisamente solamente en silencio, sino expresando alabanzas a Dios. Es decir, acciones de gracias, motivos de gratitud y de júbilo por lo que Él es. ¿Y cómo es ese coro que se está escuchando y que Juan participa? Dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos. Miren la descripción tan gráfica, tan generosa que hace el apóstol Juan para este episodio que él está observando. Dice, oí no un cántico lánguido, ¿sí? O no oí un solista que estaba intentando ser escuchado en el cielo. No, dice, yo escuché una gran multitud. Recuerden que esa gran multitud estaba en el capítulo 4, en el capítulo 11, en el capítulo 12, está ahora en el capítulo 19, una gran multitud. En otros capítulos, en el 7 y en el 8, dice que era una gran multitud que nadie podía contar. Y que esa gran multitud estaba conformada de hombres y mujeres de todos los pueblos, de todas las lenguas, de todas las tribus y de todas las naciones. ¿Quién es esa gran multitud? ¿Quiénes son los que conforman esa gran multitud? ¿Y cómo está esa gran multitud? El Cordero está sentado, ¿y cómo está esa multitud? De rodillas, corporalmente está de rodillas, doblados, postrados, alabando a Dios y entonando motivos de gratitud y de exaltación al que vive y reina. Dice, era como una voz de una gran multitud. Y eso es supremamente importante, porque muchos piensan que los creyentes somos unos 4 pelagatos, ¿sí? Y muchos piensan que los creyentes son unos poquitos, tímidos y nerviosos, llenos de temor. Pero la Biblia lo que dice es que los creyentes siempre tienen valor y coraje, porque adoran y sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la Biblia lo que nos dice es que es una gran multitud, que es una multitud incontable, innumerable. Y luego usa otro ejemplo para ampliar o para engrandecer esa metáfora o ese ejemplo, y el dato que nos da es que era como el estruendo de muchas aguas. Es decir, como una especie de catarata, como una especie de un río inmenso, como un afluente muy fuerte, muy poderoso. Dice, era como el estruendo de muchas aguas, ¿sí?
No era una pequeña cascada, no era una pequeña hilo de agua, sino que era un gran estruendo multitudinario de muchas aguas, y usa otro ejemplo para ampliar la idea, y dice como la voz de grandes truenos. Es decir, como cuando hay una tormenta y se escuchan muchos truenos, y se escuchan y resumban o retruenan, era el sonido de esa gran multitud que estaba entonando cánticos en el cielo. Yo le pregunto, ¿esa multitud estaba llena de temor? ¿Estaban angustiados? ¿Estaban acobardados? ¿Estaban en pánico? ¿Cómo estaban? Estaban gozosos, vigorosos, con mucho valor. Se oía, se escuchaba, se percibía su cántico, su voz desde muy lejos. Y era todo un grupo unánime a una sola voz entonando alabanzas a un mismo Dios y para un mismo propósito. Era como el estruendo de muchas aguas. Hermanos queridos, esto es muy importante, porque en la Biblia, en muchos lugares, especialmente en el Antiguo Testamento, hemos visto que los truenos representan la soberanía y el dominio de Dios. Las tormentas o las lluvias o las expresiones naturales o de la naturaleza son un testimonio o un ejemplo vivo del reinado soberano de Dios. ¿Cómo un rey se hace sentir en una comarca o en una nación? ¿Cómo se hace sentir el rey? Por su dominio, ¿cierto? Por el control, por el ímpetu que tiene, por sus decretos, por los súbditos que tiene. Y aquí lo que nos está diciendo es que Dios es rey, y la única forma para nosotros saber que Él es rey es porque tiene múltiples seguidores que le rinden adoración. Y que esos múltiples seguidores, que es una gran multitud incontable, se expresa a Él o se dirige a Él o le rinde alabanza como si fuera el estruendo de muchas aguas. Es decir, es una multitud imparable, incontrolable, incontenible, así como el agua cuando se desboca o cuando se revienta un muro. Dice, pero también es como la voz de grandes truenos. ¿Sí? Nosotros lo hemos explicado, que los truenos en la Biblia, pues obviamente es una expresión natural, ¿cierto?, de la creación, y tiene una explicación científica de por qué se dan. Pero cuando se usan en la Biblia, en estos ejemplos, en estas metáforas, describen la grandeza y la soberanía de Dios. Pero describen también la realeza de Dios y el dominio de Dios. Ante un gran trueno, ¿usted qué hace? Se estremece, ¿cierto? Y se agacha uno y siente temor, siente angustia, ¿sí? Si alguien le da una orden, pues uno dice, pues no me importa mucho. Pero si uno escucha un gran trueno y estremece toda la ciudad o el lugar donde uno está, pues uno comienza a temblar, porque uno dice, algo está sucediendo. Esta semana en el sur de la ciudad hubo grandes truenos, ¿sí? Una tormenta que hubo, y por acá en el norte no los alcanzamos a escuchar mucho, pero las personas estaban asustadas, porque fueron truenos muy terribles y se estremeció todo el sur de la ciudad. Y esos truenos es lo que dice acá, que es como se representa a esta gran multitud. En otros lugares, los grandes truenos representan la voz de Dios, ¿sí? Y la voz de Dios que emite mensajes y órdenes poderosas para que le adoren. Y esos tres ejemplos, la gran multitud, las muchas aguas y los grandes truenos, están unánimemente expresando una adoración. Y la adoración es nuestro Dios reina. Nuestro Dios reina. Pudiéramos decir que aquí está representada no solamente el pueblo redimido a través de la multitud, sino toda la creación. Recuerden que hemos hablado de que no solo la creación, sino la iglesia y la humanidad adora a Dios. Que no solamente los seres humanos creados a imagen y semejanza tenemos la obligación de adorar, sino que también tiene la obligación de rendir culto y adoración a la creación. ¿Ustedes sabían que la creación adora a Dios? ¿Y ustedes sabían que la creación nunca reclama? O sea, nunca vemos que la tierra reclame y diga, pero estoy cansada de girar, hoy ya no voy a girar más, o voy a ir más despacio. ¿Sí? Nunca vemos eso. O nunca vemos que el día diga, no, pues es que es todos los días de día, yo quiero irme hoy de noche, y que se cambien los órdenes de la creación. Dice la Biblia, mientras la tierra permanezca, cumplirá su propósito y su función. Y la tierra adora a Dios. Dice la Biblia que los ríos adoran a Dios, que los montes también, que los collados y las montañas le rinden tributo, que los animales también. Y la pregunta es, ¿y usted y yo por qué no?
Los animales nunca reclaman a Dios, cumplen su función de acuerdo al diseño, de acuerdo a su especie, pero nosotros los seres humanos sí reclamamos y nos rebelamos ante Dios. Por eso aquí dice que toda esa multitud, incluida la creación, representada por las muchas aguas, incluida, representada el universo, representado a través de los grandes truenos, rinden alabanza y adoración al que vive por los siglos de los siglos. Y voy a leer unos textos de apoyo. Daniel 2:44 dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. ¿De quién está hablando el profeta Daniel en Babilonia? Recuerden que Daniel fue profeta en Babilonia bajo el gobierno de 5 emperadores. Y esos emperadores fueron sanguinarios, fueron injustos, fueron soberbios. Uno de ellos Dios lo castigó poniéndolo como una fiera, como una bestia del campo, a comer pasto, ¿cierto? Y lo humilló terriblemente por su soberbia. Pero Daniel, estando en territorio babilónico, escribe la profecía del libro que tenemos en la Escritura, y él dice: en los postreros días vendrá un reino y un rey que estará sobre todos los reinos. Y ese rey y ese reino consumirá todos los reinos, incluidos ¿cuáles? Pues los de Babilonia, sí, que eran impíos y que eran despiadados. Dice: pero ese reino permanecerá para siempre. ¿Ustedes saben de quién estaba hablando Daniel? No estaba hablando del mercado común europeo, no está hablando de un nuevo monarca que va a unificar el mundo entero, no está hablando de un nuevo sistema político terrenal. Por supuesto que de lo único que está hablando el profeta Daniel es de Jesucristo. ¿Y qué dice de Jesucristo? Daniel no lo presenta como siervo sufriente. Daniel no presenta a Jesucristo como alguien endeble o cobarde o que se entrega voluntariamente a la muerte. Daniel no presenta a Jesucristo como alguien que se deja y que va a competir con otros y lo van a lograr opacar. Daniel presenta a Jesucristo como el Rey permanente y eterno que desmenuza y consume todos los reinos de la tierra. ¿No les parece extraordinaria la visión de Daniel? Increíble, increíble, porque no solo tenemos un Salvador a quien adorar y servir, tenemos un Rey soberano que desmenuza todos los reinos de la tierra y que consume y doblega aún a los más soberbios, como Nabucodonosor, que doblega a los más impetuosos, como los grandes emperadores romanos y griegos. Y en el mismo libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14, dice: miraba yo en la visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, escuchen, dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿De quién está hablando Daniel? Algunos hablan que era un emperador persa que iba a venir, ¿sí? Otros hablan de un emperador romano, ¿sí? Nerón o Calígula o quizás otro, pero no está hablando de ninguno de esos emperadores que todos eran sanguinarios, malvados. Está hablando de Jesucristo. Lo que Daniel estaba diciendo era: viene a la tierra Emmanuel, que no solamente es Dios con nosotros, no solamente es el Redentor en medio de nosotros, sino que es el Rey de Reyes, que vendrá a reinar y a gobernar sobre la tierra. Su dominio es dominio eterno y su gloria permanece por los siglos de los siglos. ¿Y qué dice la iglesia? Amén. Nuestro Dios reina, no solo como Salvador, sino como jerarca o como dominador y Señor de todo cuanto existe. El versículo que estamos estudiando dice que el pueblo gritaba: aleluya, porque nuestro Dios todopoderoso reina. Esa proclama no es una proclama no solamente apocalíptica, es una proclama de todos los libros de la Biblia desde el comienzo. ¿Ustedes saben desde qué momento en la Biblia claramente se proclama a Jesucristo como Rey? No se proclama cuando nació en Belén, ¿cierto? Cuando Herodes fue a buscarlo, ni cuando fueron a crucificarlo, que puso Pilatos en la cruz una inscripción que decía Rey de los judíos. Desde ahí no se le reconoce a Jesús como Rey.
La primera mención a Jesús como rey está en Génesis 49. Es la primera mención. La primera mención cuando Jacob, bendiciendo a sus hijos, dijo: Judá, eres cachorro de león, de ti saldrá un legislador, ¿sí? Un legislador que dominará las naciones y que dominará el pueblo y que tendrá un cetro y tendrá un trono. Es decir, ¿de quién estaba hablando Jacob? Jacob era un anciano, ¿cierto? Invidente, que había sido llevado exiliado a Egipto para morir. Pero antes de morir, bendijo a los 12 hijos o las 12 tribus. Y cuando puso la mano sobre Judá, no dijo: que mi hijo Dios lo bendiga y le vaya bien, ¿sí? Cuando él oró por Judá, no dijo: que le vaya bien mi hijito y tenga finca y tenga dinero y tenga una familia bonita, que serían las bendiciones comunes que nosotros damos a nuestros hijos. Él lo que dijo fue: de ti saldrá un legislador, ¿sí? Y saldrá uno que será como un león, que devorará a los adversarios, y tendrá un cetro y un trono. ¿Estaba hablando de Judá? Por supuesto que no. ¿Jacob de quién estaba hablando? Jacob estaba profetizando. Jacob es un profeta. Siendo patriarca, estaba profetizando que de ese hijo, uno de los 12, que era un hijo rebelde también como cualquiera y había tenido eventos sangrientos anteriores, que de ese hijo Dios se iba a compadecer. Y al compadecerse de ese hijo vendría todo un linaje, y que el final de ese linaje sería Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿quién proclamó a Jesús Rey en la antigüedad? Jacob, uno de los grandes patriarcas, nieto de Abraham. Él proclamó a Jesús Rey de manera profética. Dijo: viene un rey y tendrá un cetro y un dominio sempiterno que no podrá ser contradicho. Y luego después en los libros históricos vemos que hay otra proclama grandísima a Jesús como rey, simbolizado a través del rey David. ¿Sí? Cuando Dios pone la monarquía en Judá, dice la Biblia que Él iba a levantar un reino, una monarquía estable, y que la base o la simiente para esa monarquía estable era el hijo de Isaí. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo Dios llama al hijo de Isaí? El vástago, el retoño, ¿sí? Es un retoño, es un vástago, pero iba a ser tan grande, tan robusto, tan poderoso, que dice que todas las naciones vendrían a cobijarse bajo la sombra de ese gran retoño que iba a crecer y constituirse en un árbol poderoso. En el tiempo de David se proclamó un reinado eterno del Mesías. Y David es la concretización física, biológica, genealógica de Jesucristo como rey vencedor que viene a la tierra. Por eso, cuando Jesús vino a la tierra, las multitudes gritaban: Jesús, hijo de David. Y cuando hacían la mención a David, no hacían la mención a un Mesías, hacían la mención a un rey. David fue el más grande rey que ha tenido Israel en toda la historia de la monarquía. No ha habido otro rey como David. Fue sanguinario, hubo momentos de injusticia en la nación, pero es considerado en la historia, en los anales de la historia hebrea, como el más grande rey de todos los hebreos, el rey David. ¿Y saben de quién, de los lomos de David, quién llegó? Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso cuando esta multitud exclama: aleluya, nuestro Dios todopoderoso reina, están haciendo una mención no solamente a los eventos apocalípticos de la Cena del Cordero, sino que también están haciendo una remembranza a toda la historia del Antiguo Testamento. Y hubo básicamente 3 entidades o 3 estamentos en el Antiguo Testamento que proclamaron la realeza de Cristo. Y esos 3 estamentos son los profetas, los sacerdotes y los reyes. Esos 3 estamentos desde Génesis, aún sin estar legítimamente constituidos en la nación hebrea y en el territorio hebreo, ellos honraron el nombre de Jesucristo como rey, como sacerdote y como profeta. Entonces los primeros que proclamaron a Jesucristo como rey en la Biblia fueron los profetas, entre ellos los patriarcas, y luego Samuel, profeta, proclamó a Jesucristo como rey. Todos los profetas lo anunciaron: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, proclamaron que Jesucristo es rey. De hecho, esa fue una de las razones por las que mataron a Jesucristo. Mataron a los profetas, del Antiguo Testamento. ¿Por qué los mataban? No los mataban porque decían que venía un Salvador humilde a entregarse en la cruz.
Pues eso, ¿a quién asusta? A nadie asusta si le dices es que va a venir un hijo de una mujer virgen y él se va a entregar en una cruz y va a morir por los pobres y por los necesitados. ¿Eso hace estremecer las naciones? No, eso es una burla. Pero ¿qué sí hace estremecer a los gobernantes y a las naciones? Que les digan que viene un rey, que viene un emperador, que viene un monarca y que ese monarca va a gobernar y va a desmenuzar todos los impíos. Eso sí hace estremecer a las naciones. Entonces a los profetas del Antiguo Testamento no los mataron por decir que Jesucristo venía a morir en la cruz, porque eso era el hazmerreír. A ellos los mataron porque dijeron que Jesucristo venía a gobernar como rey. ¿Se acuerdan qué dijo Isaías? Que venía un cetro, un legislador, ¿cierto? Y que venía a gobernar, Isaías 6, Isaías 7, Isaías 9. Y que vendría a gobernar y a dominar sobre todas las naciones. ¿Y ahí qué hacían los poderosos? Temblaban, ¿sí? Porque sabían que venía un término para sus injusticias. Entonces los primeros que proclamaron que nuestro Dios reina fueron los profetas. Y los profetas no solamente hacen parte de la teocracia del Antiguo Testamento, sino que los profetas hacen parte del pueblo de Dios, que es llamado siervo de Dios para proclamar o para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Sí? En el Antiguo Testamento había una clase privilegiada que se llamaban los profetas, pero la Biblia dice que en el Nuevo Testamento todos los creyentes somos profetas, es decir, todos proclamamos, no adivinamos. Nosotros no creemos en la adivinación que hacen en algunos centros religiosos, eso es misticismo, gnosticismo y brujería. Nosotros creemos en la predicación del Evangelio. ¿Qué hacen los profetas cristianos hoy? Predican, proclaman, anuncian, promulgan. ¿Qué promulgan y promueven? El Evangelio, la ley de Dios, las señales del pacto del reino de los cielos. Entonces usted y yo somos profetas, ¿estamos de acuerdo? Porque ustedes y yo proclamamos, predicamos, por lo menos eso espero que hagan, que todos los días proclamen, que prediquen, que anuncien, que no callen de anunciar las verdades de Dios y de anunciar los juicios que vienen sobre los incrédulos. Entonces los profetas, todo el Antiguo Testamento, y los creyentes, todo el Nuevo Testamento, siempre hemos proclamado el Evangelio. Eso es nuestra razón. Y cuando proclamamos el Evangelio, ¿qué decimos? Nuestro Dios reina. No solamente proclamamos salvación, también proclamamos justicia, pero también proclamamos realeza. Eso es una cosa extraordinaria. Cuando lleguemos un poco más adelante a las bodas del Cordero, nosotros vamos a ir como invitados selectos a las bodas del Cordero. Y el Cordero no se va a presentar como un vicario, sino se va a presentar como un rey. Es decir, las bodas del Cordero es la fiesta de un rey, donde todos los que pertenecemos al reino vamos a comparecer. Eso es algo extraordinario en la Escritura, porque siendo nosotros lo vil y lo menospreciado de este mundo, Dios tuvo misericordia de nosotros, nos perdonó los pecados y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Cristo y reinaremos por siempre. ¿No es eso extraordinario? Por lo tanto, alaben al Señor. El estribillo del capítulo, ¿cierto? Aleluya, alaben al Señor. Y la iglesia dice, amén, así es, así lo haremos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios. Porque Él es Rey absoluto. Porque Él vive por los siglos de los siglos. Uno de los antiguos episodios donde se proclamó notablemente la realeza de Jesucristo, el dominio, su poder, fue en el libro de Éxodo. Recuerden que Moisés fue un caudillo del pueblo para sacar al pueblo de la esclavitud, pero también es considerado como uno de los profetas antiguos de los hebreos. Moisés no tuvo el estatus de profeta, pero es considerado por la literatura hebrea como un profeta antiguo. Y en el cántico de Éxodo capítulo 15, que ya vimos que ese es el cántico de los redimidos, en ese cántico se hacen menciones extraordinarias, y yo quiero leer algunos versículos. Pueden acompañarme ahí en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 18, permítanme, yo leo y ustedes me acompañen. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Cantó y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. ¿Eso es el atributo de un redentor o el atributo de un rey?
De un rey. Ha echado en el mar al caballo y al jinete, atributo de un redentor o de un rey. De un rey, porque Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos. Sacará mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor, se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto, a la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre. Y la iglesia dice, amén. La realeza de Jesucristo no se contempla en el Nuevo Testamento solamente. La realeza de Jesucristo viene desde la antigüedad. Desde el comienzo de la revelación se menciona que Jesucristo es rey. Es un error pensar que Él va a reinar, porque si Él va a reinar, no está reinando. Hay una frase en una de las estatuillas que dice, yo reinaré. No, Jesucristo siempre ha reinado. Si Él no hubiera reinado, nosotros no tendríamos de qué confiar y seríamos unos ignorantes confiando en algo que no va a ser. Estaríamos delirando, pero la Biblia dice que Él reina eternamente y para siempre. Toda la Escritura nos habla de eso. Y aquí el cántico público de los profetas es, nuestro Señor reina. Los profetas lo profetizaron en la antigüedad, dieron su vida por esta causa, pero hoy en día la iglesia militante, que somos profetas también, pregoneros, predicadores, promotores de predicar el Evangelio, también decimos lo mismo. No ha cambiado el mensaje. Seguimos diciendo, nuestro Dios reina, aleluya, y estamos dispuestos a dar la vida por Él si fuese necesario. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Lo segunda menciona aquí sobre el tema de la adoración pública es que primero lo proclaman los profetas, pero luego ¿quiénes lo celebran litúrgicamente? Los sacerdotes. Todo el Antiguo Testamento, los sacerdotes o el sistema sacerdotal celebraba unánimemente en el templo, en el tabernáculo, que Jesucristo es rey. Eso lo hacían. Recuerden que había dentro del templo un lugar que se llamaba el altar del sacrificio y había también el altar de la alianza, ¿sí? Y el altar de la alianza o el arca de la alianza, ¿a quién representa? Al rey, al que gobierna, que es Jesucristo mismo, ¿cierto? Representa a aquel que gobierna y domina sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan cuando invadían al pueblo de Israel, especialmente a Jerusalén? Los pueblos enemigos, los amonitas, moabitas y otros pueblos filisteos, ¿se acuerdan qué era lo primero que ellos querían robar? El arca del pacto. ¿Por qué se querían llevar el arca del pacto? ¿Por qué para ellos representaba tanto valor? ¿Por qué para ellos era como una especie de amuleto que representaba tanto valor para las naciones enemigas?
porque era un símbolo del poder de Dios, del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios sobre la nación. El símbolo más elocuente del poderío y del dominio de Dios estaba dentro del tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba en el lugar santísimo, el arca de la alianza. ¿Qué representa el arca de la alianza? El pacto de Dios con su pueblo. Representa el poder de Dios para defender y para juzgar, y representa la realeza de nuestro Dios, que es Jesucristo, el Cordero vencedor. Hermanos queridos, por eso el arca era raptada muchas veces, pero mientras al pueblo de Dios el arca le hacía bien, a los enemigos les hacía mal, y les traía maldición y les traía juicio, ¿sí? Porque la presencia de Dios es benéfica para su pueblo, pero es jurídica contra los enemigos de Dios, ¿sí? Es destructiva contra los enemigos de Dios. Es interesante esto porque Isaías dice que él vio en el templo la presencia del Señor, pero no de cualquier Señor, ¿sí? Dice que era de un Señor que estaba sentado sobre un alto trono y sublime. ¿Quién es ese Señor? ¿Qué aspecto del carácter representa? La realeza de Jesucristo, el gobierno, la autoridad, el dominio, ¿sí? Sobre todas las cosas. Y luego en Mateo capítulo 13, 3 al 8 dice, y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. ¿Quién es el que hace que hayan cosechas y hayan cultivos y haya resultados? Quien gobierna todas las cosas, quien legisla sobre toda la naturaleza. Él es el que hace que la semilla sea sembrada y dé fruto en el corazón del creyente. Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, nos perdonó los pecados, pero a través de su gobierno y su dominio hace que nosotros vivamos bien y tengamos esperanza, y hace que nosotros tengamos vida tranquila. En Mateo capítulo 5, versículo 3 al 12, las bienaventuranzas, es un texto muy conocido, dice, bienaventurados. Recuerden que se repite unas 7 o 8 veces la palabra bienaventurados, que se repitió en el capítulo anterior de Apocalipsis. Bienaventurados. ¿Quiénes son los bienaventurados de Apocalipsis y de Mateo y de Isaías? Los creyentes, los que confían en un rey que los defiende, que los gobierna, pero aquellos que se doblegan humildemente y que se sujetan a las indicaciones y a las prescripciones de ese rey. En la parte final de ese texto, en el versículo 12, dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Hermanos queridos, no solamente los profetas proclamaron a Jesucristo Rey, sino que también los sacerdotes. Cada vez que los sacerdotes hacían oficios en el templo, hacían liturgias en el templo, ellos proclamaban que Jesucristo es Rey. Cada vez que usted y yo venimos al templo, no solamente proclamamos que Jesucristo es Salvador, también lo proclamamos como Rey. Cuando usted viene a la iglesia, usted está diciendo, yo me sujeto a Él. Es una señal de sujeción, congregarnos es una señal de sumisión, es una señal de rendición ¿a quién? Al que nos domina, al que nos gobierna, al que nos establece las pautas y las normas de vida, a aquel que nos da señales de vida y nos dio un manual al cual tenemos que someternos. Y si alguien se insubordina ante ese Señor, ¿qué debe suceder con él? O debe ser expulsado o debe arrepentirse. Una de las dos. Solo hay dos opciones para el que se rebela contra Dios. Si es un verdadero creyente, ¿qué debe suceder con él? Se arrepiente. Si es un verdadero creyente, dice, estoy en rebeldía, estoy en desobediencia ante mi Dios, ante mi Señor, ante mis autoridades, me arrepiento. Y si es un infiltrado, ¿qué debe suceder? Debe ser expulsado, la Biblia dice. Sí, aquellos que aparentan ser, que tienen apariencia de piedad, que se visten como justos pero no son, dice la Biblia, deben ser expulsados de la congregación, deben ser sacados y no lo hacemos por maldad, es lo que la Biblia ordena. Entonces los sacerdotes, todo el Antiguo Testamento celebraban oficios litúrgicos en el templo proclamando que Jesucristo es Rey. Y eso lo hemos mencionado en este capítulo. Pero ¿quiénes más celebraban a Jesucristo el Rey en el Antiguo Testamento? Todos los herederos del reino.
¿Y quiénes son los herederos del reino? Los creyentes. Todos los creyentes celebraban que Jesucristo es rey. ¿Ustedes qué creen que cuando nacía un niño entre los hebreos y ellos lo llevaban al templo, al sacerdote, para ser circuncidado, qué era lo que ellos estaban diciendo? Era un acto de sujeción, no era una ceremonia de una fiesta solamente. No era una cuestión cultural, era un acto de sumisión. Nos sometemos a las leyes que Dios nos estableció. Recuerden que la circuncisión no la estableció el rey David ni el rey Salomón, ni la establecieron los hebreos. ¿Quién estableció la circuncisión? Génesis capítulo 17 y 19. ¿Quién estableció la circuncisión? Dios. Dios le dice a Abraham: estableceré mi pacto entre mí y ti por todas vuestras generaciones. Todo hijo varón que nazca será circuncidado. ¿Y qué decía el pueblo? Amén. ¿Y recuerden qué pasó cuando no obedecieron? Hubo una mortandad terrible, una cantidad de viudas y huérfanos porque no obedecieron por años en esta orden que Dios les estableció de la circuncisión. Un papá hubiera podido decir: pero ¿por qué a los 8 días? ¿Por qué no al mes? ¿Por qué no a los 40 después de la dieta? ¿Sí? ¿O por qué no mejor cuando esté grande? ¿O es que yo vivo lejos y tengo excusas? No, no hay excusas. Dios nos da órdenes, nosotros tenemos que decir amén y obedecerlas porque somos siervos, es decir, esclavos de Jesucristo. Todos los herederos de la antigüedad disfrutaron las promesas de Cristo y lo proclamaron como rey. Hermanos queridos, es interesante porque la Biblia dice: ningún incircunciso entrará en mi reino. ¿Sí lo han leído? Es decir, que la circuncisión, que para nosotros es señal de pacto, también era señal de pertenencia al reino de Dios. Es decir, la circuncisión anunciaba o proclamaba la realeza de Cristo. Cada vez que un niño era circuncidado, o en nuestro tiempo es bautizado, estamos anunciando que Cristo es nuestro rey y nos sometemos a Él. Nos sometemos a sus órdenes, a sus mandamientos. Por eso los herederos lo disfrutaban. En el texto anterior, y quiero retomar un poquito, en la parte final del versículo 5 dice: todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y esa mención vale la pena resaltar, porque hace parte de la gran multitud que está adorando al Cordero. ¿Quiénes le adoran? ¿Solo los mayores de edad? ¿Solo los poderosos? ¿Solo los 24 ancianos? Toda la multitud, una multitud incontable constituida por hombres y mujeres, grandes y pequeños, de todas las lenguas, pueblos y naciones. Y eso no es nada más ni nada menos que una mención al pacto eterno de redención. Porque el pacto eterno de redención es para ti, para tus hijos y toda tu descendencia. Para ti y para todos los que crean después de ti. ¿Sí? Para ti y tus hijos es la promesa. Arrepiéntanse y bautícense, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos y para todos cuanto nuestro Dios llamar. Aquí yo noto o encuentro que hay una alusión especial al pacto. El reino de Dios, ¿quiénes lo conforman? Los que pertenecen al pacto, es decir, los elegidos, los salvados, los incluidos, los injertados al reino, los regenerados por gracia para que hagan parte de ese pacto. ¿Y el pacto cómo se llama? Pues el reino de Dios. ¿Sí? Ustedes y yo creemos en el pacto. Ustedes y yo somos herederos del pacto. Hemos recibido señales visibles que anuncian que pertenecemos al pacto. Pero no son las señales visibles las que testifican de que somos herederos del pacto, sino son nuestras obras. Yo puedo tener muchas señales visibles. Recuerden que Saulo, antes de ser cristiano, dice que tenía todas las credenciales, pero era perseguidor de la iglesia y aborrecía el camino que predicaban los creyentes. Nosotros podemos tener muchas señales. Las señales son importantes, son necesarias, son parte de la adoración pública, pero no son las señales las que hablan de nuestra fe. Lo que habla de nuestra fe es nuestra adoración y nuestra obediencia. Eso es lo que habla de nuestra fe. Podemos tener mucho conocimiento, pero no es eso lo que testifica de nuestra fe. Aquí lo que está diciendo es: toda esta gran multitud que teme a Dios, levanta la voz como una gran multitud y se doblega ante el Cordero vencedor y proclama al unísono o unánimemente: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es una de las canciones más hermosas del libro de Apocalipsis, junto al cántico de los redimidos, porque ese es un cántico a la realeza de Dios.
Es un cántico a la realeza del Cordero. Es un cántico al que todo lo domina y todo lo controla con su poder. Es un cántico a aquel que dice que desmenuza y que echa a lo profundo de la mar como piedra a sus enemigos. Es un cántico a Él. Ustedes y yo creemos en Él, ¿o no? Yo creo que el Dios nuestro, que es nuestro Rey, no necesita pedirle permiso a nadie para hacer nada. No porque sea un déspota o un tirano, sino porque Él es sabio y soberano y sus designios son justos y verdaderos. Y porque todo lo que Él hace es bien. Por eso Él no nos debe explicaciones por ninguno de los mandatos que Él estableció en la Escritura. Él no nos tiene que dar explicaciones ni razones. Él no tiene que entrar a sernos conscientes de que sus mandamientos son sabios y son verdaderos. La Biblia dice, estos son los mandamientos, cúmplelos y te irá bien. Si los incumple, te irá mal. Si quieren que les vaya bien, pónganlos en práctica. Si quieren que vengan maldiciones y consecuencias, desobedézcanlos. ¿Lo han leído en la Escritura? ¿Y quién lo dijo eso? ¿Quién escribió eso? ¿Un consejero? ¿Sí? Nuestro Dios, que es soberano, que es absoluto, que es eterno, que es perfecto y que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Toda la iglesia aquí configurada en esta gran multitud y hace la mención de pequeños y grandes para que no pensemos que son solo mayores de edad o personas simplemente que pueden adorar públicamente, sino incluidos los más pequeños que podrían ser nuestros hijos, nuestros bebés. Dice, todos ellos los que temen a Dios, todos los que hacen parte del pueblo de Dios, entonen la misma canción. Y eso es importante. Y por eso en nuestra iglesia, el culto público, participamos todos. No separamos a nuestros niños a una sala para entretenerlos, porque no creemos que ellos deban ser entretenidos mientras los adultos recibimos el Evangelio. Creemos que los pequeños y los grandes, si vamos a estar juntos en el mismo lugar en el cielo, debemos reunirnos en el mismo lugar acá en la tierra. En un auditorio común, integrado, en una aula integrada nos reunimos porque en el cielo estaremos así. Pequeños y grandes en el mismo lugar, cantando la misma canción. Y es una canción supremamente sencilla de cantar, pero difícil de poner en práctica. El Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Ahora, noten bien aquí el pronombre plural que se menciona. Es nuestro Dios. Pudiéramos decir, Dios reina, pero sería un tanto impersonal, ¿cierto? Él no solamente es Dios que reina, Él es nuestro Dios. Es un posesivo impresionante, plural, donde nos hace partícipes a todos del reino y donde nos involucra como beneficiarios de las promesas pactuales. Nuestro Dios reina. ¿Quiénes son los únicos que pueden cantar así? Los creyentes. Los no creyentes no pueden decir nuestro Dios. Recuerden que siempre en las menciones, en la Escritura, cuando habla de los posesivos en plural, involucra a los creyentes. Padre nuestro, Salvador nuestro, nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Rey. Yo le pregunto, ¿ustedes tienen Rey? Entonces, ¿por qué a veces andamos haciendo lo que se nos antoja? ¿Por qué cada uno anda como si fuera una rueda suelta? ¿Por qué a veces somos como libres pensadores? No tenemos esa opción, porque la Biblia nos pone dentro de un conjunto de pueblos redimidos que se llama el reino de Dios. Y ese reino de Dios es gobernado por un rey absoluto que se llama Jesucristo. Y ese pueblo de Dios, que es esa gran multitud, o que es esa iglesia redimida, solo puede decir una cosa cuando Dios da órdenes. Solo hay una palabra que puede emitir. Y esa única palabra es amén. Es decir, así lo haremos, así lo creemos, así lo esperamos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hacemos lo que Él nos ordena, terminamos felices y dichosos diciendo, alabemos al Señor, porque sus juicios son buenos, sus palabras son justas y sus ordenanzas son verdaderas. En Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y en Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura, ese texto todavía no hemos llegado allá, y en su muslo tiene escrito este nombre, y aparece en nuestras Biblias en mayúscula, en sostenido, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién tiene ese nombre?
Ahora, si Él es nuestro Rey absoluto y perfecto, ¿a quién es el único que tenemos que temer? ¿Quién es el único que nos puede hacer temblar y estremecer? ¿Quién es el único que nos puede llenar de pánico si fuese el caso, o de zozobra? ¿Quién? ¿Por qué nos llenamos de zozobra por las cosas del mundo? Yo vi mucha gente angustiada esta semana. Algunos me llamaron llorando a las 9:10 de la noche que no sabían qué hacer. Angustiados, desesperados. Y yo les dije, ¿ya oraron? Oren a Dios y acuéstense a dormir tranquilos. ¿Sí? No hay que tener temor. Aún si nos mataran, aún si nos quitaran la vida, no hay que temer porque nuestra vida está a salvo en las manos del Señor. ¿Por qué miedo? ¿Por qué angustia? Si les angustia a ustedes unos mensajes que les llegan por las redes sociales, si les angustia un mensaje viral, entonces, ¿qué no será nuestro Dios? Si eso nos pone a temblar. La Biblia dice que en el amor no hay temor y no debemos tener temor. Aún si las circunstancias civiles o políticas son adversas, no hay temor para el creyente, porque nuestra vida está a salvo. Y la Biblia dice aún, no teman al que mata o el que destruye el cuerpo, porque el alma no la pueden destruir. No tengan temor, hermanos, no son días de temor, son días para proclamar el Evangelio, son días para estar firmes y valientes. Uno de mis consiervos me estaba preguntando que si sería que se cancelaba el culto hoy, porque era mejor no salir. Hermanos, no hay que tener temor, ni hay que sembrar temor. Nosotros somos promotores de esperanza, de valor, de confianza, no porque sea un mensaje motivador, sino porque ese es el Evangelio. El Evangelio es, no se detengan, vamos adelante, porque Dios está con nosotros. No temor. ¿Qué tal que ustedes no hubieran venido hoy por miedo? ¿Miedo a qué? Ahora, si llegamos y nos han sacado algunas cosas de la casa, pues no hay que tener miedo. Hay que ser precavidos, hay que ser cautelosos, hay que estar con cordura, pero no hay que temer, porque el temor es el arma de los pecadores, pero el valor es la virtud de los creyentes. Nosotros estamos en valor porque Dios está con nosotros. Jehová nuestro Dios Todopoderoso reina. ¿Ustedes lo creen? Amén. Señor, gracias por esta mañana, por darnos tu palabra, por recordarnos que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por recordarnos que nunca has dejado de gobernar y que nunca has dejado de tener control absoluto sobre todas las cosas y circunstancias que pasan en el mundo entero y en el universo. Y que todas las situaciones que viven nuestros pueblos, nuestras naciones, el mundo entero, sean políticas, sean económicas, sean jurídicas, todas están escrutadas por tu ojo que todo lo ve y todo lo conoce. Tú sabiamente permites estos eventos. Tú sabia y soberanamente permites que acontezcan estas situaciones para tu propia gloria y para que nosotros como iglesia podamos saber a quién tememos y a quién servimos. Si nos doblegamos ante el mundo o nos rendimos ante ti. Si nos paraliza una situación de pánico temporal o nos doblegamos con temor y temblor ante ti. Pero me temo que muchos de los que se atemorizan por una noticia pasajera no se rinden ante ti, no se doblegan ante ti. Perdónanos, Señor, porque a veces le comemos más cuento a falsas noticias que a tu palabra. Le comemos más cuento y nos atemorizamos por las cosas del mundo y no por lo que tu palabra dice. Tu palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, y el alma que pecare morirá. Y no estamos consumidos simplemente por tu misericordia. Ayúdanos a temerte, pequeños y grandes rendidos a ti, pequeños y grandes confiando en ti, pequeños y grandes esperando en el pacto eterno de redención, sabiendo que tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Dios que vive por los siglos de los siglos y que gobierna por siempre con poder. Y vamos a seguir viviendo y disfrutando de las grandezas del reino, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Perdónanos nuestros pecados, ten piedad de esta ciudad, de este país, cubre esta nación con tu gracia, con tus alas poderosas, y haz justicia a estos miembros de esta nación que la requieren, Señor. Aquellos que con injusticia y con crueldad oprimen, tú les traerás justicia, Señor. Aquellos que de una u otra manera se aprovechan del pobre o del desvalido, tú traerás justicia porque tú no pasas por alto las injusticias. No hay impunidad en ti. En nosotros nos queda gozarnos y alegrarnos sabiendo que la justicia pertenece a ti y que tú estás al tanto de todo cuanto acontece. Pero permítenos estar en pie
como soldados valerosos predicando el Evangelio, proclamando sin temor y como esa gran multitud unánime que Jehová nuestro Dios reina. Amén, aleluya, por los siglos de los siglos. Que el Señor les bendiga.